nueva clase de inducción judicial que hacemos en homenaje a Diana Mereles, que lo organiza la Asociación de Jueces del Paraguay, la AJP. Hoy contamos con la presencia del doctor Sergio González, quien nos tratará el tema del taller sobre metodología de la investigación, bastante interesante, y quiero, antes de darle la palabra, vincularlo con la cuestión del ensayo, que es ya una tradición en el marco de nuestra inducción, de la presentación de un ensayo original. Justamente le vi al doctor Justo Ramos, que es uno de nuestros ganadores, y las reglas de competencia del ensayo están publicadas y también puede acceder en la Secretaría y en los distintos grupos, y el premio será la publicación en la revista de Derecho Paraguayo de Legister, y tenemos como fecha de presentación el 10 de noviembre, entonces estar atentos a esta clase tan interesante del taller. Doctor, antes de cederle el uso de la palabra, daré lectura a su currículum. El doctor Sergio David González Ayala es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Columbia del Paraguay y doctor en Educación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, diplomado en Tratamiento de Datos y Método Científico por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, es egresado de la Escuela de Métodos y Análisis Sociopolítico de la Universidad de Salamanca, es docente universitario de posgrado de la Universidad Columbia del Paraguay y director de Investigación y Extensión de Posgrado de Columbia. Doctor, bienvenido. Un gusto compartir con ustedes la pantalla, y el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Liz. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos bien, doctor. Te escuchamos bien, tenemos bien y escuchamos bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar en contacto con ustedes. Yo acostumbro a trabajar con muchas personas del ámbito jurídico. Para mí es un gusto es un placer de verdad poder estar aquí con ustedes, compartir un poquitito esta tarde, un poco de conocimiento, hacer una retroalimentación, pero por sobre todo es un honor para mí haber recibido la invitación y tener la oportunidad de compartir con ustedes conocimientos. Esto siempre para mí es una gran oportunidad de seguir aprendiendo de cada uno de ustedes, porque de la experiencia de cada profesional que está trabajando en cada uno de los fueros siempre se puede aprender mucho, se puede profundizar el conocimiento y también se puede mejorar la práctica. En las conversaciones que yo mantuve con la coordinación de este programa y con el proceso académico que ustedes están siguiendo en este diplomado, planteé y replanteé muchas veces las ideas que quería compartir con ustedes, y con el espíritu de ayudarles a comprender un poquitito más este proceso y este escenario tan visualizado hoy, que es el ámbito de la investigación científica propiamente y de las metodologías per se. Va a ser un poco complejo hablar de todas las cuestiones relacionadas con metodología, pero sí el objetivo de esta charla es básicamente retroalimentar algunos conceptos desde lo inicial hacia la última parte estructural, que tiene que ver con el artículo que se desea orientar, que se desea que la mayoría de ustedes se anime a publicar o a escribir. La intención es revisar una serie de conceptos que tienen que ver, conceptos que impactan en el proceso académico, conceptos que impactan en lo intelectual, en la función de la academia y por sobre todo en la comprensión de qué es lo que significa hacer y trabajar con el conocimiento del ser humano. Esto es muy importante porque, así como dice su nombre en el taller y en esta charla, dice Taller de Metodología e Investigación, entendiendo que la metodología de la investigación es una parte de un proceso mucho más complejo, de un proceso mucho más amplio, que necesariamente busca ayudar a la persona, al sujeto, en este caso el investigador, a desarrollar mejor su tarea. Entonces, yo veo una cantidad de gente importante aquí. Me gustaría poder estar en una sala con ustedes, poder escucharles, poder verles, poder compartir con ustedes el espacio, pero siempre esto también es muy válido, este espacio virtual que nos permite estar en contacto de diferentes formas, de diferentes latitudes, de diferentes espacios geográficos, y también compartir la experiencia y las percepciones de cada uno de nosotros. Entonces, sin más, yo no quisiera aburrirles con temas
teóricos propiamente, pero sí me gustaría abordar una serie de conceptos, como dije al inicio, para recordar lo que ya manejamos de información sobre el conocimiento humano, sobre la ciencia y sobre el proceso de hacer investigación, y unir estas cuestiones con una serie de puntos relacionados con lo que implica hacer investigación, el efecto que tiene hacer investigación y cómo se visualiza el resultado de estos esfuerzos por parte de los investigadores, ¿verdad? Entonces, me gustaría, si me permiten, voy a compartir una presentación que preparé para ustedes específicamente con mucho aprecio, que luego a través de la coordinación la voy a compartir para que ustedes la puedan ver. Ahí, si me dicen si la están visualizando, por favor, porque no puedo verles a todos. Sí, doctor, se ve. Fantástico, muy bien. Excelente. Esta la voy a compartir, ustedes la van a tener con muchísimo gusto, porque aquí me gustaría que vayan tomando nota de preguntas, notas, aspectos, ideas que vayan surgiendo, porque me gustaría que después al terminar podamos seguir conversando respecto de estos temas. Una de las cuestiones principales, y lo acabo de decir, es compartir el conocimiento. Yo, cuando preparo unas diapositivas, una guía, unos materiales para una charla, para un taller, para un módulo, para un curso, siempre me aseguro de que estos materiales llegan a los participantes, porque le decía yo a Silvia al inicio, es para mí súper importante que la gente entienda que compartir el conocimiento lo fortalece, compartir el conocimiento lo mejora, compartir el conocimiento, compartir los materiales, compartir la fuente de información, es justamente la base de la generación de conocimiento. Entonces, iniciando esta charla o este taller, más una charla, una conversación que quiero tener con ustedes, quiero pasar a una pregunta importantísima para mí, que pareciera en muchos aspectos y a veces en el perfil de todos nosotros profesionales de diferentes áreas del conocimiento, que perdimos el norte de entender qué significa esto que ustedes ven acá. ¿Qué es conocimiento? Hay múltiples acepciones, muchos teóricos, muchos autores que hablan de lo que significa conocimiento. Y yo hice aquí un resumen de 3 autores específicos que ustedes ven aquí del lado izquierdo, los autores y sus años específicos. Y este resumen que ustedes ven aquí plantea básicamente lo que significa el conocimiento para el ser humano, partiendo de este concepto para avanzar hacia lo que significa hacer investigación y por ende la metodología como herramienta de la misma, ¿verdad? Dice aquí que el conocimiento es el entendimiento, inteligencia o razón natural. Es la capacidad con la que nos relacionamos con el mundo exterior. Es un conjunto de factores fisiológicos y psíquicos que permiten la interrelación de los sujetos y objetos utilizando algún tipo de técnica. Entonces, la información, la comprensión sobre esa información, la utilización de esa información, generando inteligencia, generando razón natural, generando formas de interactuar entre los seres humanos, eso se denomina conocimiento. El conocimiento es un fenómeno un fenómeno fisiológico que forma parte del ser humano, que contiene la información que éste maneja y la forma en que éste maneja la información para desenvolverse como ser social con sus pares, ¿verdad? Existen tipos de conocimientos específicos, que son los 3 que ustedes ven aquí: vulgar, filosófico y científico. Vamos a avanzar sobre esto en forma bastante rápida, porque aquí el objetivo es entender de dónde proviene sobre lo que se hace investigación. Y dice, el primer tipo de conocimiento es el conocimiento vulgar, es aquel conocimiento práctico de la vida cotidiana, que forma parte de todos los días, que se transmite de una persona a otra, que es parte de la cultura, de la tradición, que no necesariamente es el resultado de una fórmula. Ese se denomina conocimiento vulgar. Es el conocimiento popular, es el conocimiento que se maneja entre las personas. No está en los libros, está en la transmisión oral de persona a persona. Es un conocimiento importantísimo, porque es la base de la caja negra que formamos cada una de las personas en este planeta y que tomamos decisiones específicamente. La información que manejamos sobre un tema tiene un componente importante de conocimiento vulgar cotidiano de la vida diaria, basada necesariamente en la experiencia de cada uno de nosotros. El siguiente tipo de conocimiento es el conocimiento filosófico, que ustedes bien ahí, trasciende la percepción inmediata. El conocimiento filosófico es aquel que, basado en la experiencia del ser humano,
se sitúa y se basa en la reflexión. Cuando un ser humano reflexiona sobre un punto específico, sobre sus prácticas, sobre lo que vivió, sobre lo que le aconteció, sobre lo que pudo hacer, sobre lo que no pudo hacer, eso se denomina conocimiento filosófico, aquello basado en la reflexión sistemática del ser humano para descubrir y explicar fenómenos en el contexto en el que se desenvuelve, en el contexto que vive una persona específica, ¿verdad? Y por último tenemos el conocimiento científico, que dice ahí, está caracterizado por el método que utiliza y puede definirse como todo conocimiento adquirido a través del método científico. El conocimiento científico es aquel conocimiento que es generado intencionalmente a través de un procedimiento específico, controlado, validado con unas técnicas específicas de relevamiento, unas técnicas de análisis y una contrastación con la teoría que existe respecto a un área de conocimiento específica. Entonces, el conocimiento científico es aquel que se genera con una intención específica a través de un procedimiento específico. Entonces, esta clasificación del tipo de conocimiento nos permite entender que el ser humano es un conjunto de conocimientos que toman base en lo que conoce, en lo que mamó en su familia, en su seno, en lo que reflexiona a lo largo de su vida y en lo que genera como conocimiento nuevo a través de la ciencia, a través del conocimiento que adquiere del contexto. Esta clasificación es muy importante de comprender porque tenemos que entender que todas las ciencias, la ciencia jurídica, las ciencias exactas, las ciencias aplicadas, todas las ciencias y todas las áreas del conocimiento tienen necesariamente un componente de vulgar, de filosófico y de científico. Vulgar es una palabra que pareciera un tanto tosca, pero es una palabra que representa lo cotidiano, la vida real, basado en la experiencia. Luego lo filosófico basado en la reflexión y lo científico basado en el procedimiento o en el método científico en sí. ¿Cuáles son las características de este conocimiento que nosotros manejamos? Y ustedes ven aquí en los colores más oscuros que el conocimiento es objetivo, porque debe representar la realidad necesariamente. Lo que yo sé debe representar la realidad para ser objetivo. De lo contrario, no es conocimiento, es solamente información. Y hay una diferencia muy grande entre conocimiento e información. Dice, es fáctico. La fuente de información es la experiencia, hechos o fenómenos. Es racional, se utiliza la razón como vía esencial para llegar a los resultados. La lógica. Es contrastable el conocimiento, dice, se puede comprobar con distintas personas y situaciones para lograr fiabilidad. Y por último, es sistemático, dice, es ordenado, consistente y coherente en sus elementos. El conocimiento que existe sobre un tema en particular, sobre una materia, sobre un área específica, debe reunir estas características de objetividad. Fáctico, debe ser racional, debe ser contrastable y debe ser sistemático para considerarse conocimiento. Es aquí la diferencia importante entre conocimiento e información. La información puede ser un dato específico, la descripción de un tema en particular, pero la utilización de esa información y la incidencia de esa información en la vida de las personas se denomina conocimiento y tiene unas características en particular que son las que ustedes están viendo aquí. Entonces, en función de eso que hablamos de conocimiento, que es lo que maneja la persona, es una parte casi fisiológica, es un conjunto de elementos fisiológicos y psíquicos de la persona que utiliza la información con fines específicos para el desarrollo de su interrelación con otros seres humanos en un contexto específico. Saltamos de ahí a un concepto también importantísimo y pilar del conocimiento humano, que es la ciencia. ¿Qué es lo que significa ciencia? ¿Qué es ciencia? Esto que ustedes ven acá es una definición muy básica de la Real Academia Española, que dice que la palabra ciencia deriva del latín scientia, que tiene un sentido amplio y significa conocimiento, doctrina, erudición o práctica. Equivale a toda clase de saber y es un conjunto de conocimientos sistemáticos sobre una disciplina o materia académica. Cuando nosotros hablábamos de conocimiento, hablábamos lo que el ser humano manejaba. Cuando hablamos de ciencia, hablamos lo que en un conjunto específico se maneja de conocimientos. Por ejemplo, hablamos de las ciencias jurídicas, hablamos del conocimiento que existe en la aplicación, desarrollo y evolución del derecho aplicado
al desarrollo de la interrelación entre los seres humanos. ¿Se entiende? Entonces, la ciencia es el conjunto de conocimientos que se manejan en un área o sobre un tema o una materia o una disciplina, un fuero en este caso, podría ser de las ciencias jurídicas. ¿Me estoy dando a entender? Si me hablan hasta ahí y me dicen sí, no, profe, ¿se entiende? Estoy Se solito. entiende muy bien, doctor, se entiende muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando entonces. De ciencia, hablamos de que para el conocimiento científico en sí, ciencia es el conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad y obtenido mediante el método científico, porque hay una diferencia importante entre ciencia, que es conocimientos de un área, y conocimiento científico en sí, que es el conocimiento generado a través de un procedimiento específico denominado método científico. El método científico recordarán en algún momento de sus vidas, ya lo habíamos visto en la escuela, en el colegio, en la educación superior también, habíamos visto múltiples formas del método científico, pero debemos retomar esa conceptualización de lo que significaba método científico. ¿Alguien se acuerda de lo que en la escuela en algún momento vimos qué significaba método científico? A ver, ¿quién se acuerda? Si se anima a decirme, yo me acuerdo básicamente de esto, de lo que era método científico. Generalmente se utilizaba en ciencias naturales. A ver, ¿alguien se acuerda? Y el método es un procedimiento Sí, es un procedimiento. Perdón, es un procedimiento que se sigue para obtener conocimientos, datos acerca de la realidad. Perdón. Datos acerca de la realidad. Fantástico, gracias. ¿Alguien más? Se dice también método que es el camino que nos lleva a obtener un conocimiento de tipo científico. De tipo científico, o sea, basado en un procedimiento de generación, ¿verdad? Así mismo de otro. Excelente, muchísimas gracias. Si nosotros miráramos una definición de método científico, según este autor, dice, los pasos del método científico sirven para responder a una pregunta científica de una forma organizada y objetiva. Dice, implica observar el mundo y sus fenómenos, llegar a una explicación de lo que se observa, probar si la explicación es válida y finalmente aceptar o negar esta explicación. Esto es lo que significaba el método científico y significó siempre. Los pasos del método científico son un procedimiento secuencial que permitía llevar el conocimiento de un punto A a un punto B a través de pasos específicos que no pueden ser interrumpidos y sin los cuales no se puede lograr el conocimiento o el estadio final deseado. El objetivo del procedimiento del método científico es describir una posible solución y comprobar si esta solución es la que de verdad se necesita o la que responde específicamente a una pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque necesariamente cabe aquí la pregunta, ¿qué es lo que significa investigar? Según el diccionario de la Real Academia Española, investigar es indagar para descubrir algo. Y es realizar esto, una serie de actividades intelectuales y experimentales, dice, de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una materia específica. Y en la academia, en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, en las ciencias jurídicas, investigar es responder científicamente a una pregunta en cualquier dimensión. Y aquí me gustaría que tomen nota una de las cuestiones importantísimas de hacer investigación. Una investigación es responder a una pregunta de investigación. Pero hay una característica clave en esta pregunta de investigación que debe tener para representar una investigación. Una pregunta que se pretende responder a través de una investigación no puede ser dicotómica. ¿Qué quiere decir eso? No se puede responder con sí o no. Tiene que representar una profundidad específica. Entonces, hacer investigación es responder a una pregunta. Esta pregunta tiene una característica que es que no puede ser dicotómica. No se puede responder con sí o no. ¿Por qué? Porque necesito que la pregunta sea o tenga o represente una profundidad en el conocimiento que se desea obtener. ¿Cuáles son las características generales? Dos básicas características
generales de la investigación en sí. Uno, la sistematicidad y dos, la objetividad. Cuando yo digo, estoy haciendo una investigación para determinar la tasa de reincidencia penal en un adolescente, la tasa de reincidencia penal en un adolescente, en relación con sus características sociodemográficas o su nivel socioeconómico, digamos. Quiero establecer la relación que existe entre el nivel socioeconómico de un adolescente y su tasa de reincidencia penal. Para hacer esta investigación, yo digo, tengo que hacer una serie de pasos o procedimientos para determinar cómo se relaciona, si tiene más o menos ingresos económicos una persona, si esto representa más o menos posibilidades o nivel de reincidencia penal. Para hacer este procedimiento necesito hacer una serie de observaciones o una serie de pasos, una serie de verificaciones para poder determinar el valor específico de esa tasa de relación en ambas variables, ¿verdad? Esto se denomina sistematicidad. ¿Por qué? Porque la investigación se realiza necesariamente a través de un plan detallado y ordenado. Si yo quiero establecer una tasa de relación, tengo que hacer las mediciones de la relación que existe entre las variables en forma ordenada, bien concreto, bien detallado para establecer el dato contra la teoría que existe en el área. Y siguiente, la segunda característica de la investigación es la objetividad. Dice, pretende salirse de lo arbitrario, subjetivo o basado en opiniones personales, tratando de presentar hechos, relaciones y explicaciones válidos para cualquier sujeto. Si yo digo, mi investigación tiene el objetivo de establecer la tasa de relación entre el nivel socioeconómico y la reincidencia penal de un adolescente, tengo que poder establecer un dato numérico que relacione ambas variables o los dos aspectos específicos, ¿verdad? Y tiene que poder ser medible, contrastable contra la teoría y tiene que poder ser comprensible y explicable y tiene que significar validez para cualquier persona o sujeto que necesite utilizar la información. Entonces, las dos características esenciales de la investigación son la sistematicidad, porque se tiene que hacer en forma ordenada la indagación, y la objetividad. La objetividad representa necesariamente que tenemos que alejarnos de lo arbitrario, de lo subjetivo y de lo que yo opino y basarnos en los resultados obtenidos en el proceso que me dicta el método científico específico para generar información nueva respecto del tema que estoy investigando. Entonces, estas dos cuestiones son esenciales para comprender las características de la investigación propiamente. Esta investigación... Doctor, una pregunta. Sí, no sé si podemos hacer preguntas. Quiero preguntar a la moderadora también. Sí, escucho. Bueno, la pregunta tiene relación con este tema de la investigación, porque esto que usted nos está diciendo es muy interesante para una investigación cuantitativa. No pero necesariamente. nosotros, en la mayoría de los casos, vamos a hacer una investigación cualitativa posiblemente. No sé si tanto vamos a utilizar estos datos estadísticos. No sé si vale lo mismo para las investigaciones cualitativas. Yo no hablé de ningún dato estadístico, solamente puse un ejemplo de una relación, pero te puedo decir exactamente, por ejemplo, ahora una investigación, hablo de esto mismo, de sistematicidad y objetividad en una investigación de carácter cualitativo. Por ejemplo, yo necesito saber cómo abordar el feminicidio, o necesito saber cómo abordar la fecundación in vitro en la legislación paraguaya, por ejemplo. Esto necesariamente me permite o me plantea la necesidad de revisar los antecedentes que existen sobre un tema en particular, revisar la jurisprudencia que existe sobre un tema, desarrollar la técnica de derecho comparado propiamente, hacer un análisis desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica y necesariamente establecer contra un proceso de contrastación, porque hay procesos de contrastación cuantitativos y cualitativos, que me permitan verificar la información. Yo puedo revisar la jurisprudencia sobre un tema, puedo revisar el derecho comparado sobre un tema en particular, puedo hacer un análisis reflexivo, jurídico sobre un tema en particular, pero eso no es suficiente para corroborar la objetividad del resultado que yo obtenga, más allá de que ello sea cualitativo, ¿verdad? Existen procedimientos tanto cuantitativos como cualitativos que me permiten hacer la contrastación del resultado que yo obtengo.
al colega que mencionó, porque no puedo ver los nombres, disculpen por favor. Tuve casos específicos respecto de este tema en el doctorado en ciencias jurídicas propiamente, en el que una persona me decía, yo voy a hablar sobre este tema, un tema en particular, ¿verdad? Y era absolutamente interpretativo, era totalmente cualitativo el trabajo que él decía. Y era una tesis doctoral la que estaba desarrollando y una investigación de un cuerpo suficientemente grande para hacer un análisis espectacular. Hizo el análisis respecto de su trabajo y dijo, a mí lo único que me interesa es la interpretación que yo puedo hacer respecto de las teorías que existen sobre el tema. Y las conclusiones que voy a poner son las interpretaciones que yo voy a hacer sobre este mismo tema. Yo les pregunto en ese sentido, ¿es correcto y absolutamente objetivo plantear como resultado de una investigación solamente las interpretaciones del investigador respecto de la información que encontró? ¿Cuál es su opinión respecto del tema? Sí, doctor, en mi caso, o sea, yo interpreto de la siguiente manera, no tiene un asidero científico cuando se trata de la interpretación subjetiva del tesista, del que está haciendo el trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué le deberíamos sumar a esa interpretación? Porque es válida su interpretación propiamente, pero ¿qué le deberíamos sumar para otorgarle validez y cientificidad al proceso de interpretación que hizo? Aún entendiendo que es una investigación de carácter cualitativo. Sí, en este caso se dice, ¿verdad?, que se tiene que hacer la medición correspondiente, ¿verdad? Tener en cuenta la población estudiada, ¿verdad? Y conforme a eso, sustentar la teoría que uno tiene, ¿verdad?, con datos científicos. Exactamente. Y los datos científicos pueden tener múltiples características. Pueden ser resultados de una encuesta, puede ser resultado de una serie de análisis documentales, puede ser una observación, puede ser una medición estadística propiamente, puede ser un derecho comparado, puede ser un análisis jurisprudencial, puede ser un análisis de casos específicos, ¿verdad? Hay múltiples formas, inclusive hoy en el escenario en el que estamos, en la escuela metodológica, hablamos de la cuantificación de lo cualitativo. Hoy estamos analizando, y es una tendencia en todo el mundo, llevar a la cuantificación todos estos aspectos cualitativos. Imagínense, hoy estamos llevando a las ecuaciones estructurales, o sea, al ámbito estadístico y matemático, todas las interpretaciones de la hermenéutica jurídica, que me encantaría en algún momento poder hacer con ustedes una clase de ecuaciones estructurales que me permiten cuantificar las interpretaciones y establecer justamente esto que el colega mencionó, la información o el carácter científico a las interpretaciones que hace el investigador, para no quedar solamente en la subjetividad de su propia investigación, de su propia interpretación sobre el tema. Entonces, es importante de alguna manera poder disminuir el sesgo, la subjetividad y las opiniones personales a través de diferentes procesos de contrastación de las hipótesis o de las opiniones que tiene el investigador, que permitan disminuirlas y hacer el proceso mucho más objetivo, entendiendo esta característica de la investigación. Entonces, todo lo que yo estoy mencionando son ejemplos. De ninguna manera yo estoy casado con una escuela cuantitativa o cualitativa, no. Yo hago investigación en todos los ámbitos, hago investigación mixta, investigación cualitativa pura, investigación cuantitativa pura también. O sea, sin ningún problema podemos tomar ejemplos de todos los ámbitos. Pero lo más importante aquí es entender que las ciencias jurídicas, si bien tienen un carácter absolutamente interpretativo y basado en la hermenéutica jurídica, tenemos que estar abiertos como profesionales de las ciencias jurídicas a entender que la objetividad de nuestras investigaciones no puede basarse solamente en las interpretaciones subjetivas de nuestras investigaciones, sino en las comprobaciones científicas que hacemos respecto del resultado que obtenemos. Tenemos que estar abiertos a aprender nuevos procedimientos y por sobre todo a entender que una de las premisas que tenemos que manejar en nuestra cabeza es, antes de emitir nuestras opiniones respecto
investigación científica respecto de este tema? ¿Cuáles son los datos estadísticos contra los que tengo que emitir mi opinión? ¿Cuáles son los métodos de verificación de este proceso, de este tema que estoy analizando? Esto es clave. Necesitamos mejorar nuestras fuentes de información para eliminar o disminuir al mínimo la subjetividad que existe en las interpretaciones que podemos hacer respecto de los temas. ¿Está bien? Gracias por la intervención al colega que me habló. 3 elementos específicos de la investigación: el sujeto, el objeto y el método específico. El sujeto es quien hace el proceso de investigar, el objeto es sobre lo que se investiga propiamente, y el método científico, que es lo que ustedes ven ahí, es lo que hoy se entiende como metodología de la investigación científica. El método científico como procedimiento se llevó al ámbito de las ciencias, hoy se estudia el método científico, hoy existimos personas que nos dedicamos a estudiar el método científico propiamente, por ende existe conocimiento sobre el método científico per se. Entonces, un elemento clave de hacer investigación es el procedimiento que se utiliza para llegar a los resultados pretendidos. Quiero que tomen nota, por favor. Hacer investigación es responder a una pregunta de investigación con la intención de concretar un objetivo específico. La metodología de la investigación me tiene que ayudar, me tiene que apuntalar el proceso que desarrollo para lograr ese objetivo. Yo no hago la investigación por cumplir la metodología. Cumplo la metodología o hago el proceso ordenado a través de la metodología para lograr el objetivo de mi investigación. El norte en toda la investigación es el objetivo de la investigación. Este objetivo de la investigación se traduce necesariamente de la pregunta que se presenta. La metodología es un elemento de la investigación que traduce el método científico específico expresado en un procedimiento que se va a llevar a cabo para lograr un objetivo trazado por el otro elemento de la investigación, que es el sujeto, quien hace la investigación. ¿Se entienden estos elementos? Hasta aquí. Sí, ¿no? Más o menos. A mí me encanta. Sí, se entiende, doctor, sí. Gracias. Bien. Doctor, una preguntita. Te escucho. El método o la metodología, el método está orientado hacia ciertos autores de estos libros que tenemos de uso común, o hay un método universal. Esa es mi pregunta, porque los más utilizados son Sampieri, que tiene también sus contradicciones con otros autores, y he visto que usted citó también de Tamayo. Ahora, mi pregunta es, como nosotros somos profesionales del derecho, nos acostumbramos mucho a los sistemas rígidos que establece la norma. Sí. A ver, y yo no te puedo decir, yo te puedo, inclusive les puedo facilitar. Tengo una biblioteca digital de unos 780 libros más o menos en digital de metodología de investigación. Los he mirado todos, los he leído todos, y te puedo asegurar que hoy no tengo certeza de cuál es el autor más preciso en metodología. Todos los autores de metodología ofrecen de alguna manera algunas soluciones para el proceso de hacer investigación. Algunos están especializados en un área y en otra, hacen más o menos eficiente algunos procedimientos, ¿verdad? Algunos, así como decía Sampieri, en alguna forma, en algún aspecto, presentaron inconsistencias en el proceso descriptivo de la investigación, pero ello no lo invalida porque tiene muchísima experiencia haciendo, entendiendo que Sampieri es un grupo de personas, ya no es un solo autor que trabaja en la metodología. Entonces yo te diría lo siguiente. Si vos me decís, yo quiero hacer una investigación en ciencias jurídicas propiamente, yo te puedo referir 3 libros de investigación en ciencias jurídicas propiamente.
entendiendo que las ciencias jurídicas tienen sus características, así como cualquier otra área, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer investigación en ciencias jurídicas que hacer investigación en ciencias de la salud o en ciencias sociales o en ciencias de la educación, por ejemplo. Pero Sí. hay metodologías específicas que se pueden aplicar a todas las áreas del conocimiento. Mi recomendación es lo siguiente: pensar en las metodologías como un procedimiento que se va a adoptar para lograr un objetivo. Aquí el norte, mi querido compañero, es ¿cuál es el objetivo que quiero lograr en mi investigación? Y en función de este objetivo, seleccionar los aspectos metodológicos pertinentes para que esta metodología, estructurada de una manera ordenada, me permita efectiva y eficientemente lograr ese objetivo. Entonces, no hago la metodología para cumplir un objetivo específico, sino al contrario, tengo un objetivo y selecciono la metodología para lograr ese objetivo. Te doy un ejemplo claro. Hay gente que trabaja, por ejemplo, hoy en ciencia de datos, que trabaja conmigo en la universidad, que trabaja en ciencia de datos. Su principal fuente de información son las bases de datos. Ellos trabajan con datos propiamente. Y hay una metodología específica, o un área de la metodología de la investigación que se llama teoría fundamentada en datos. Es un autor específico que desarrolló un formato de hacer investigación con uso de bases de datos, ¿me entendés? Entonces, es una metodología en sí desarrollada para un área en particular que requiere o tiene exigencias específicas de metodología en sí. Esta metodología, esta teoría que te digo, es una teoría desarrollada a través y en base a múltiples autores. No es una sola teoría, no es un solo autor, no es un solo libro, sino que existen múltiples formas de hacer la investigación en sí, siempre entendiendo que el norte es el objetivo. Eso es lo que podría mencionar. No te podría decir que ningún autor está errado, ¿verdad? Porque de lo contrario cometería un error yo mismo, ¿verdad? Porque existen, por ejemplo, autores en investigación en ciencias sociales o en sociología que tienen unas metodologías maravillosas de trabajo que no se comparan pero ni cercanamente a lo que se hace en ciencias jurídicas, pero que para el área sirven muy, muy bien, ¿me entiendes? Entonces, lo mejor es entender que todos los libros de metodología tienen de alguna manera, en forma ordenada, lo que plantean como idea de método de investigación, pero que se adapta a un problema u otro. Así como existen tantos problemas o temas que se pueden investigar, también existen múltiples metodologías que se pueden utilizar. Pero siempre debemos tener en cuenta que el objetivo no es la metodología, sino el objetivo es el objetivo de la investigación. Este es el que se tiene que lograr. Entonces, seleccionemos la mejor metodología o el mejor autor para lograr ese objetivo. ¿Me explico? Sí, muy claro, doctor, muy claro. Bien. Doctor, para los colegas, doctor, en lo posible, si pueden hacer sus preguntas en el chat o lo hacemos al final, doctor, de modo a un mejor orden y para no interrumpirle. Sin ningún problema, pero también es muy rica la pregunta porque me permite profundizar en algo que por ahí se pierde al final, pero no hay ningún problema. Voy terminando sobre esto y continuamos charlando. ¿Dónde y cómo se visualiza? Porque este es el objetivo de la charla y lo que planteaba el taller como resultado de esta charla. ¿Cómo se visualiza la investigación? Esto que ustedes ven acá son los formatos más estándares o estandarizados en los que se presentan los resultados de investigación. Los artículos que ustedes los conocen, artículos, papers, o escritos o ensayos, las notas técnicas, informes del trabajo de campo, revisión de literatura y reseñas de libros. Estos formatos son los formatos que más se utilizan para presentar los esfuerzos que hacen los investigadores para desarrollar más el conocimiento, para desarrollar y profundizar el conocimiento. Y estos formatos se presentan a través de canales específicos, ustedes ven acá, que permiten difundir la investigación. Eventos, revistas, libros, patentes e invenciones. Cuando, por ejemplo, sobre esto quiero hacer una mención, cuando nosotros decimos voy a participar de una conferencia, voy a participar de una charla, voy a participar de un módulo, todos los eventos
que se presenten o que se desarrollen con la intención de compartir información es un canal de difusión de la investigación. ¿Por qué? Porque una persona que está hablando con ustedes, compartiendo su conocimiento, necesariamente es parte de un proceso de formación, hizo investigación en su vida y por ende está compartiendo con ustedes el resultado de lo que obtuvo y está compartiendo el conocimiento mejorado, profundizado de lo que obtuvo en su esfuerzo, ¿verdad? Las revistas, que es una intención de la asociación publicar, reúne diferentes artículos, pensamientos, escritos o ensayos en múltiples formatos que permiten distribuir y hacer llegar de alguna manera al lector final el esfuerzo de la investigación desarrollada también. Los libros, cualquier producción científica que termine en un libro en particular o una obra intelectual, es resultado de investigación. Las patentes de investigaciones consideradas a nivel mundial como uno de los principales indicadores de competitividad de los países, representan resultados de investigación. Imagínense que un resultado de investigación puede significar el registro de una patente o de la invención de una solución para la humanidad. Entonces, representa de alguna manera resultados de investigación y también representa el nivel de competitividad de un país. En función de esto, para comprender de dónde provienen las investigaciones o los temas que se investigan, hay una herramienta específica, dos en realidad, que se denomina línea de investigación. Las líneas de investigación pueden ser una orientación o pueden ser comprendidas como una suerte de orientación de los temas sobre los que se investiga. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajamos en un programa, voy a poner como ejemplo, en un programa en particular, que es una maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Y hay una línea de investigación que pretende orientar los temas sobre los que los participantes deberían desarrollar investigación. ¿Qué es lo que plantea la línea de investigación? La línea de investigación plantea la concepción de un espacio estructurado de objetos, temas y subtemas de investigación que permitan, de alguna manera, profundizar el conocimiento. Tomen nota, por favor. La investigación tiene el objetivo principal de profundizar el conocimiento y, por ende, hace uso de una herramienta específica denominada línea de investigación que, a través de todo el procedimiento metodológico, permite esta profundización propiamente. Tenemos que entender que la formación en grado, en la actualización, en posgrado, en maestrías, en doctorado, estamos necesariamente desarrollando un esfuerzo de mejorar y profundizar el conocimiento. La academia hace uso de su principal herramienta, que es la investigación, una de sus funciones específicas, que es la investigación, para desarrollar y mejorar el conocimiento. Y a la vez esta de una subherramienta, que es la línea, tratando de orientar los temas hacia un punto específico, confluyendo los temas con la intención de la profundización. Esto no quiere decir que todos los temas son lo mismo, ni son iguales, ni son sobre lo mismo, sino que plantean que se logre profundidad siempre orientada hacia la misma temática de un programa, de una intención específica. Hago un ejemplo particular. Una de nuestras sedes de la universidad trabajó en todas sus carreras derechos humanos como línea de investigación. Entonces planteó derechos humanos desde el derecho corporativo, desde el derecho económico, desde el derecho individual, desde todos los foros planteaban investigaciones con un énfasis en el análisis sobre derechos humanos. Entonces, la línea de investigación es un espacio estructurado que orienta los temas de investigación hacia la profundización de estos, ¿sí? ¿Y cómo se concretan estas líneas de investigación? ¿Cómo se lleva a cabo la investigación en todos los ámbitos? A través de los grupos de investigación. Yo, en toda la formación y en todos los cursos y en todo el proceso académico que tuve en mi vida, a los que más le agradezco, además de mis profesores, a quien amo con todo mi corazón, agradezco la oportunidad de formar parte de grupos de investigación, que son agrupaciones de personas que tienen una intención particular de formarse y generar oportunidades de hacer investigación, porque muchas veces nuestra carrera de grado, nuestra maestría o nuestro doctorado no nos permite hacer la investigación en forma más holgada, con más tiempo, sin los plazos específicos y demás. Los grupos de investigación son el formato académico que permiten juntar a las personas
inclusive multidisciplinariamente, para desarrollar más y mejor investigación. Los grupos de investigación son una estrategia que permiten formar a las personas en la metodología y brindarles la oportunidad de hacer y participar de los procesos de investigación en forma ordenada, en forma reconocida y apoyada, por sobre todo apoyada por las instituciones de educación superior, en este caso las universidades, ¿verdad? Un grupo de investigación se reconoce como tal si produce conocimiento nuevo, algo pequeñito, por más que en un año hagan una investigación, un grupo de personas, igual se reconoce como un grupo de investigación porque generó algo nuevo, algo de lo que no existe en el conocimiento colectivo, del contexto, del área de conocimiento a que pertenece el tema, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que existe eso. ¿Y por qué es importante estas agrupaciones de personas que pueden ser parte de centros de investigación, asociaciones, universidades y otro tipo de instituciones? Porque existe lo que se denomina la medición de la producción científica de las instituciones o de las universidades o los centros de investigación, que se denomina índice H. El índice H es un índice medido actualmente por la empresa Google en el mundo y que permite ubicar a las personas a nivel mundial a través de sus producciones científicas. Imagínense lo siguiente. Sergio González escribe un artículo y tiene una afiliación con la Universidad Columbia del Paraguay. Este artículo se publica en la Universidad Salamanca y de la Universidad Salamanca y el artículo llega a múltiples espacios, contextos y personas, y el artículo en sí es utilizado o citado en otras producciones, en otros artículos, y la citación de ese documento va creciendo en forma exponencial y bibliométrica, ¿verdad? La medición de esta citación permite establecer el índice H, que representa la productividad de un investigador relacionado con una institución específica. Dice abajo mismo el ejemplo de esta diapositiva, índice H igual a 7, dice. Hay 7 publicaciones que han recibido al menos 7 citas cada una. ¿Qué quiere decir esto? Que mi artículo fue leído por 7 personas que utilizaron mi información y me mencionaron como un autor en sus textos, ¿entienden? Me citaron en sus textos, ¿verdad? Este índice H o esta medición bibliométrica de la producción científica de los investigadores o del elemento de la investigación sujeto permite construir lo que hoy conocemos como ranking de las universidades o los centros de investigación. Háganse cuenta y les muestro solamente 3 ejemplos que el índice H mide lo que nosotros conocemos a nivel mundial como las mejores universidades del mundo. ¿Qué creen ustedes que son los elementos que estas universidades tienen, por eso que se consideran las mejores del mundo? Esto que ustedes ven acá son 3 mediciones específicas, el ranking CSIC, QS y Shanghai, que mide la producción científica de los investigadores al interior de las universidades. Y lo que se busca es entender hasta dónde las inversiones desarrolladas por las universidades, por las instituciones de investigación o por otras instituciones de desarrollo de conocimiento, han permitido posicionar a las instituciones a través de los resultados de la investigación de sus investigadores propiamente. Un dato curioso que ustedes verán aquí es que en los 3 rankings que les muestro, la Universidad de Sao Paulo está como número 1. Ven ustedes aquí en CSIC, Sao Paulo en QS número 1 y en Shanghái número 1 es la Universidad de Sao Paulo también. Y les digo lo siguiente, la Universidad de Sao Paulo no es que sea grande, no es que tenga muchos investigadores, no es que tenga mucha inversión desarrollada en investigación, sino que hay una cuestión muy importante que esos investigadores tienen en cuenta. Ustedes entenderán que el portugués no es una de las lenguas más difundidas a nivel mundial. El lenguaje de la ciencia es el inglés. Por ende, por eso es que existe en todos los artículos y en las producciones científicas o en los papers, un abstract, un resumen escrito en inglés con la intención de que los buscadores a través de Internet a nivel mundial puedan ubicar los textos a través de los descriptores o palabras claves. Entonces, ¿cuál es la realidad en relación de este punto en particular de la Universidad de Sao Paulo? Entendiendo que si los investigadores escribieran o produjeran sus artículos en portugués,
los artículos no tendrían el impacto que tienen hoy. Por ende, la tendencia de las universidades en el Brasil es escribir completamente los artículos en inglés, lo que permite de alguna manera que las producciones eleven los índices H de los investigadores y ubiquen a las universidades como visibles en todo el ranking mundial de universidades con prestigio y que desarrollan inversiones en investigación. Entonces, si hoy las universidades en Paraguay no figuran en ningún ranking, es porque estamos produciendo conocimiento, sí, pero no lo estamos compartiendo o no lo estamos publicando en el idioma de la ciencia propiamente. Y por ende, aunque los esfuerzos de inversión sean importantes en todas las universidades, tanto en el sector público como en el privado, estamos necesariamente en un proceso todavía incipiente de producción científica que nos va todavía a llevar mucho tiempo para permitirnos posicionar a las universidades en el escenario de la producción científica propiamente. En este sentido, para entender que necesitamos lograr posicionar y elevar nuestros índices H como un resultado de la investigación y la competitividad de nuestras instituciones de investigación y de educación, tenemos que entender que una de las herramientas de la investigación son los proyectos de investigación. Un documento específico, y aquí les pido que tomen nota de vuelta, la investigación tiene dos documentos específicos, dos documentos en todo su proceso. Uno se denomina proyecto de investigación y otro se denomina reporte de investigación. El proyecto de investigación es el documento que establece cuál es el objetivo que tiene la investigación y cuál es la metodología que se va a llevar a cabo o que se va a seguir para lograr ese objetivo. Es un espacio estructurado, concreto, preciso, un documento súper escueto, entre 12 y 20 páginas como mucho, que incorpora información clave para comprender cuál es el problema que analiza el investigador, qué objetivo establece como norte de su trabajo y cuál es la metodología que va a seguir a través de un calendario específico. Los proyectos de investigación son proyectos o acciones finitas que buscan lograr un resultado en un tiempo finito también. El segundo documento de investigación es aquel documento que reúne los hallazgos que obtuvo el investigador a lo largo de todo el proceso que desarrolló y que pretende sistematizar de alguna manera el aporte del esfuerzo del investigador y lo significativo del esfuerzo que hizo para generar nuevo conocimiento, por lo menos mejorar el conocimiento que existía respecto de un tema en particular. ¿Por qué hago mención de estos dos documentos? Porque hacer investigación se hace solamente en forma ordenada, siguiendo una metodología específica, y esta metodología se establece en un documento específico que se denomina proyecto. Si yo emprendo una investigación y no establezco un proyecto con sus objetivos específicos y la delimitación de los aspectos metodológicos en forma clara, entonces estoy perdiendo el tiempo porque no voy a poder medir cuáles fueron los hallazgos en relación de los resultados que de alguna manera me propuse lograr con el proceso de la indagación. Y en un segundo espacio, en un segundo momento, al presentar los resultados, el reporte de investigación o segundo documento de la investigación puede tener dos salidas específicas. Uno, la primera salida del resultado de investigación es compartir conocimiento, uno, y dos, generar la posibilidad de un grado académico. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacer investigación respaldado por una universidad o por un centro de investigación y presentar una tesis para un grado académico, para una maestría, para un doctorado, para un grado específico. O puedo hacer investigación fuera de la academia, propiamente respaldado por otro tipo de institución, y presentar un paper, un artículo, un ensayo para una publicación específica. ¿Se entiende? Entonces, el documento final, el segundo documento de la investigación puede tener dos salidas. Uno como tesis para un grado académico o dos para un ensayo, un artículo o una publicación específica, que es el caso ahora que se busca con la publicación de la Asociación de Jueces. ¿Me explico? Entonces,
es necesario entender que los documentos de una investigación son el proyecto y el reporte de investigación. El reporte tiene dos formatos, puede ser en formato de artículo, de ensayo o otro tipo, o una tesis específica que recupere o encuentre todos los resultados. ¿Verdad? De que es una guía que se establecen las acciones que se van a llevar a cabo en el marco del mismo para lograr un objetivo en particular. Sirve de guía cuando estructuramos o desarrollamos el proceso y también nos permite decidir qué es lo que vamos a lograr con la investigación que vamos a desarrollar. Y aquí hay una cuestión muy importante que quiero compartir con ustedes, y es que es el sumum hoy de las publicaciones. Cuando nosotros decimos vamos a hacer investigación, vamos a seguir una metodología específica y vamos a presentar los resultados. Ese es el sumum, ese es el objetivo de todo el esfuerzo, presentar los resultados. Tomen nota, una investigación cuyos resultados no se presenten o no se den a conocer a través de cualquier canal es una investigación que no existió nunca. Si yo hice la investigación y solamente yo sé los resultados, es una investigación que no existe si no la doy a conocer. Entonces, el proceso de comunicación y divulgación de los resultados es la cúspide del trabajo del investigador. No valió hacer el esfuerzo de toda la investigación si yo no escribo un artículo, si yo no escribo un ensayo, si yo no escribo una tesis, si no defiendo esa tesis, si no presento los resultados. ¿Por qué? Porque solamente con la legitimación de la comunidad académica, de la comunidad científica, de la comunidad de profesionales del área del conocimiento al que pertenece el tema, es que yo solamente con esto doy por terminada mi tarea como investigador. Solamente al escrutinio académico y científico de mi producción puedo generar, puedo entender que hay originalidad, hay validez y hay necesariamente legitimidad del esfuerzo que desarrollé. ¿Se entiende? Entonces, hay una cuestión importante que nosotros los paraguayos necesitamos construir, fortalecer y avanzar sobre el mismo. Compartir el conocimiento es parte de hacer investigación. Yo no puedo decir que hago investigación y nunca escribí un artículo, o nunca publiqué un artículo, o nunca me sometí a un proceso de revisión. Porque ser evaluado, ser criticado, presentar los resultados de mi trabajo, darlos a conocer, presentar en una conferencia, presentar en un foro, presentar en un coloquio, esto me permite consolidar mi conocimiento, me permite validar lo que manejo. No me puedo quedar en lo subjetivo, no me puedo quedar en mis únicas interpretaciones, no me puedo quedar con uno o dos teóricos. Necesito avanzar en la actualización de mi conocimiento, necesito construir, necesito seguir leyendo sobre los temas, necesito yo escribir mi experiencia sobre los temas, porque yo puedo entender y hacer interpretaciones hermenéuticas de toda la aplicación jurídica, de toda la norma, pero también pueden existir espacios en los que la reflexión de mi práctica, en la reflexión sobre la aplicación, en la reflexión sobre el desarrollo profesional del área en particular, me tiene que permitir generar más conocimiento sobre lo que estoy haciendo. Legitimar mi conocimiento se hace a través de la divulgación de los esfuerzos de investigación. Si yo no publico lo que obtuve en mis investigaciones, es como que no hice absolutamente nada. Esta es una cuestión importante y lo menciono siempre con mucho énfasis porque las personas en Paraguay tenemos miedo por una cuestión de que la gente utiliza muy mal la citación, se roba la información. Para producir conocimiento, estamos para aprender y necesitamos compartir información sobre nuestro medio. Donde menos tenemos información es en Paraguay. Ustedes buscan información en internet sobre cualquier ámbito, sobre cualquier fuero y encuentran específicamente sobre cualquier país. ¿Por qué sobre Paraguay no existe? Porque no estamos acostumbrados y no tenemos difundidos los canales específicos para compartir la información sobre nuestra experiencia y no estamos acostumbrados a compartir la información que generamos en el día a día. Imagínense si solamente pudiéramos escribir
escribir un diario y después sistematizar eso en un artículo de 12 páginas. Tendríamos muchísima información sobre nuestra práctica. Esto que ustedes ven acá es solamente una mención de que un proyecto se planifica y hay una cuestión estructural básica. Una investigación se planifica, se ejecuta y se presentan los resultados. Esto es lo que básicamente plantea esta diapositiva. Se planifica en un proyecto, se ejecuta el proyecto y se presentan los resultados de investigación. Y la metodología de la investigación es un elemento de hacer investigación. Está establecida dentro del proyecto de investigación, que es uno de los documentos de la investigación. Cuando nosotros seleccionamos un tema, ¿verdad?, necesitamos entender un tema para hacer investigación, porque esta es una pregunta recurrente de muchas personas que siempre me hablan respecto a ¿de qué es lo que puedo hablar? ¿De qué es lo que puedo escribir? Yo soy jueza de paz en tal localidad. ¿De qué es lo que puedo escribir sobre eso para desarrollar un ensayo? Yo quiero compartir lo que yo sé, pero no sé sobre qué temas específicos. Para seleccionar un tema en particular, el investigador debe tener dos cuestiones en claro. Hay cuestiones subjetivas y hay cuestiones objetivas. Voy a hablar primero de los subjetivos. Primero, a mí me tiene que interesar el tema sobre el que voy a investigar. Tengo que tener capacidad para desarrollarlo. También tengo que poder disponer de tiempo, dedicarle tiempo al trabajo. Los recursos necesarios y por sobre todo la disponibilidad de ese recurso. Pero aquí hay una premisa en particular importantísima. Para hacer investigación necesito garantizar el acceso a información sobre ese tema. Si yo voy a aprender desde cero sobre un tema para hacer una investigación, mejor no lo hago. Es necesario o es mejor o es deseable que hagamos investigación sobre un tema que manejamos, sobre el que tenemos información irrestricta, porque nuestra interpretación también va a ser mucho más fluida y vamos a poder hablar respecto del tema con muchísima más precisión. Y de orden objetivo, de forma objetiva, tenemos que plantearnos, este tema que planteamos o que queremos, nos permite hacer un diseño. Puedo hacer un análisis documental, puedo hacer un derecho comparado, puedo hacer un análisis de casos, puedo hacer un análisis de sentencias, puedo hacer un análisis de un caso en particular, puedo hacer análisis de jurisprudencia. ¿Qué es lo que puedo plantear como un diseño? Si yo hiciera esta investigación, ¿sería de interés para la comunidad? ¿Dónde podría presentar el resultado de mi trabajo? ¿Es útil para alguien y presenta algo nuevo de lo que ya existe respecto de un tema? Cuando nosotros planteamos objetivamente una investigación, debemos plantearnos qué es lo que vamos a aportar en este nivel en el que estamos, con la práctica y la praxis que tenemos cada uno de nosotros como jueces. Decimos, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros en nuestras prácticas? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que no está escrito? ¿Qué es lo que podría ser de utilidad para los demás colegas y que podrían decir, en el documento escrito por el juez Matías Garcete, se dice tal aspecto que tiene que ser, es clave, tienes que tomar como referencia de tus análisis. En el documento escrito por la jueza Liz Lobo, dice esto. En su ensayo es publicado en tal artículo, dice esto y esto. La camarista tal dijo esto y esto. ¿Me explico? Entonces, tenemos que generar información útil para la comunidad, porque tenemos que tener presente que compartir nuestro conocimiento es la base de generar más conocimiento. Cuando nosotros compartimos, nosotros nos hacemos cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque constituimos referencia para una persona. Si no existía información e investigación sobre un tema y nosotros lo hacemos bien o mal, es un punto de partida para seguir avanzando y aprendiendo. Dentro del tema que seleccionemos, es necesario plantear siempre un título, una serie de elementos, qué problema es lo que analizo, darle un nombre a este problema y plantear o formular una pregunta de investigación. Esta diapositiva solamente tiene la intención de mencionar que una investigación se desarrolla sobre un problema, sobre una situación específica, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, una exploración sobre un tema, podría ser un análisis jurisprudencial, podría ser un análisis de derecho comparado, podría ser el análisis de la experiencia y la aplicación de un cuerpo jurídico en particular. Pero ese problema tiene que estar delimitado, narrándose de lo general a lo específico, con un nombre y representado este problema en una pregunta. La pregunta de investigación y nos remite necesariamente al concepto de hacer investigación, que investigar es responder a una pregunta de investigación, y esta pregunta es no dicotómica.
¿De dónde provienen los temas de investigación o cómo podemos identificar un tema específico? En estos tres pilares que ustedes ven acá. Vacíos del conocimiento cuando no se sabe algo al respecto, cuando existen resultados contradictorios en la aplicación de un cuerpo jurídico o cuando subsiste o aparece un hecho específico que necesite ser abordado por la legislación pero que no está muy especificado. Por ende, estos pueden ser pilares específicos de donde provienen temas que necesitan ser abordados por la investigación. Cuando no tengo información sobre un tema, vacío del conocimiento, no manejo la información, necesito investigar. Cuando hay un resultado contradictorio, estaba establecido así, pero sucedió de esta manera, hay una contradicción o hay una colisión entre cuerpos jurídicos, necesito hacer una investigación sobre ese tema. Hoy existe una línea específica de problemas o de hechos sociales específicos que necesitan ser abordados por la legislación, no están tipificados, no están expresados en la legislación, necesita una investigación. Estas pueden ser fuentes de inspiración para los problemas de investigación, para los temas de investigación que seleccionemos para avanzar sobre nuestros esfuerzos de hacer más y mejor investigación. Y una cuestión importante que tenemos que, y ya voy terminando, no se desesperen, un proceso sistemático que necesitamos hacer todos los profesionales de todas las áreas de conocimiento es la construcción de nuestros propios marcos teóricos. Y no estoy hablando de un marco teórico de una tesis ni de un trabajo de nada, en absoluto. El marco teórico, entendido como un procedimiento intelectual académico, y ustedes verán ahí arriba, dice, es una revisión sistemática de lo escrito en libros, artículos, investigaciones y otros trabajos que tiene por función presentar lo que se ha avanzado en la resolución de un problema de estudio y establecer las bases conceptuales sobre las que se fundamenta una investigación. Cuando hablamos de los jueces en Paraguay, hablamos de personas que son referentes en temas específicos, en localidades específicas, en espacios específicos. Una de las herramientas esenciales de un profesional referente de las ciencias jurídicas es la revisión de la literatura, la revisión sistemática permanente de la literatura que existe sobre un tema. Esto se denomina marco teórico. ¿Por qué? Porque yo como profesional del área tengo que manejar los últimos datos, la teoría, tengo que manejar la metodología, tengo que manejar los puntos específicos sobre un tema en particular, tengo que manejar desde la punta de la lengua hasta el último los números, las fechas y los datos específicos críticos de un tema en particular. Esto me permite hacer la revisión de la literatura. La construcción de un marco teórico específico es un proceso que me permite estar actualizado y desarrollar más y mejor investigación. Si yo manejo los datos teóricos de un tema en particular, de un fuero, de una temática o una materia o una disciplina, con seguridad puedo plantear temas de investigación mucho más eficientes o procesos de indagación mucho más eficientes también, ¿verdad? El marco teórico se desarrolla en tres partes, básicamente, cuando se hace investigación. La inmersión, la extensión y la refinación. ¿A qué se refiere esto? Y con esto voy terminando. Una persona que hace investigación, una persona que emprende un proceso metodológico para generar conocimiento nuevo o respuestas a preguntas de investigación, inicia revisando de una vez y una vez más toda la información que ya tiene sobre un tema en particular, ¿verdad? Este proceso inicial se denomina fase de inmersión del marco teórico. ¿Cuál es su objetivo? Entender que el investigador ya cuenta con información sobre un tema, pero que tiene dudas o preguntas respecto del mismo y quiere avanzar sobre su conocimiento, ¿verdad? Y va a plantear un proyecto. La fase inicial de construcción del marco teórico permite construir el proyecto. El principal resultado es decir, bueno, estos son los temas sobre los que existe información. Acá hay una dimensión sobre la que no tengo información. Este es el punto de partida. Si ustedes se fijan en el gráfico de plano cartesiano, verán que la curva inicia no en el punto 00, sino por arriba del punto I. Esto representa necesariamente la experiencia previa y el conocimiento que ya tiene el investigador sobre un tema en particular. Y ven que la curva va creciendo hasta un punto en el que el color bajo la curva normal
cambia y va siendo más intenso de un gris claro a un gris más oscuro, ¿verdad? Esto quiere decir que la revisión de la literatura va siendo más extendida por parte del investigador. Inició revisando básicamente lo que existe sobre un tema, construyó su proyecto e inició el proceso de hacer investigación. En la segunda fase de extensión, así como dice su nombre, extiende su revisión, busca toda la información que existe sobre un tema, lee esto, aquello, todas las fuentes, busca y trata de alguna manera en aspectos metodológicos de llegar a un fenómeno muy particular, tomen nota por favor, se denomina saturación teórica. Cuando el investigador, el abogado, jurista, que hace la investigación y la indagación, llega a la situación específica en que encuentra una y otra vez la misma información sobre un tema en particular, ese fenómeno se denomina saturación teórica. Quiere decir en ese momento que está en las condiciones específicas para expresar cuál es el punto de partida del tema, porque ya encontró todo lo que existe y a partir de ahí tiene que generar información nueva, ya no existe información publicada. Y a partir de ahí refina, inicia la tercera fase y dice, estas son las ideas que existen sobre un tema en particular. Y a partir de acá tenemos que generar conocimiento nuevo. Entonces, 3 fases ordenadas. Inmersión me permite hacer el proyecto. Extensión me permite revisar toda la información que existe sobre un tema. Refinación y alcanzar la saturación teórica, obviamente. Y refinación me permite expresar las ideas y puntos de partida que me permiten entender cuál es el estado de un tema en particular. ¿Se entiende hasta ahí lo que estoy mencionando? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Fantástico, fantástico, muy bien. Quiero cerrar esta diapositiva mencionando aquí esta diapositiva que ustedes ven. Dice, se debe leer mucho. Por regla general, entre más lea una persona, estudiante, investigador, más probabilidades existe de que su marco teórico sea de buena calidad. Aquí lo importante, y dejo de compartir esta pantalla, aquí lo importante es entender que la construcción de conocimiento nuevo a través de la investigación tiene que ser un proceso sistemático de construcción de bases, de revisión de la literatura, de revisión de los aspectos teóricos y de, por sobre todas las cosas, entender que nuestra opinión es una parte de la indagación. La contrastación, verificación y adición del carácter científico a nuestros resultados o a nuestras opiniones tiene que ser la premisa para generar mejor conocimiento y por sobre todo para entender que la metodología de la investigación me tiene que ayudar a mejorar el perfil de los resultados que obtengo en las indagaciones que desarrollo y por sobre todo en las opiniones que vierto sobre un tema en particular. ¿Se entiende? Entonces, me gustaría escuchar a ver si existe alguna pregunta. Yo creo que ya hablé bastante, estarán absolutamente aburridos de mí. Me gustaría escuchar opiniones, preguntas, dudas que tengan respecto de lo que les conversé, de lo que les comenté hasta ahora. A ver, cuéntenme. Sí, doctor, en el chat escribió la doctora Rosa Yambay, la traducción de trabajos de investigación puede ser un eje de acción de la AJP. Creo que hace alusión a lo que usted estaba mencionando respecto a la traducción de los trabajos de investigación en el Brasil, por ejemplo, y respecto al nivel que eso le da. Exacto. Estimada Rosa, mira, la traducción de trabajos puede ser a ver, porque hay 2 cuestiones ahí. Una que es la transferencia de los resultados de un formato a otro y otro la traducción del trabajo de un idioma a otro, ¿verdad? Sí, en ambos casos se puede hacer siempre dependiendo de cuál va a ser el formato final del documento. Si vamos a transferir los resultados de una investigación a otra o si vamos a solamente presentar el resultado de una investigación de un idioma en otro formato. Pero sí es válido completamente. No sé si de un idioma a otro, dice la doctora Rosa. Es válido, Rosa Yambay, sí, siempre que si, por ejemplo, el resultado de la investigación escrito ya, por ejemplo, está escrito en portugués, el artículo, y vos querés traducir el artículo, y ese artículo en portugués ya fue publicado en alguna revista, se puede reproducir el artículo en español mencionando que el original está en portugués y también mencionando dónde fue publicado el original.
Mientras tanto, doctor, le consulto yo. Sí. ¿Por qué nos cuesta mucho metodología de la investigación? Su opinión, tal vez, me gustaría saber. Ahora, a ver, primero, antes de responderte, ¿entendiste dónde está la metodología ubicada? Hoy, después de lo que te dije, entendiendo que la metodología es una parte del proceso de hacer investigación. ¿Lo comprendiste de esa manera, verdad? Ok. Sí, así mismo. Mira, en nuestro país tenemos múltiples esfuerzos de hacer investigación, pero lo que más tenemos miedo es en presentar un artículo y que el artículo sea rechazado. No tenemos experiencia en recibir las críticas para construir un mejor texto en particular. Creemos que con lo que escribimos, porque representa para nosotros un esfuerzo muy grande, poner nuestras ideas en un documento y que sea lindo y que se entienda y demás, que sea comprensible para nosotros no quiere decir que sea comprensible para todos los que lean el mismo documento, ¿verdad? Por ende, eso crea necesariamente una distancia entre la intención de hacerlo y las ganas de hacerlo propiamente, porque no estamos acostumbrados, preferimos no hacerlo directamente por no recibir la crítica, cuando si recibiéramos la crítica podríamos hacer un mucho mejor trabajo y tener una práctica mucho más desarrollada, ¿verdad? Probablemente lo que no tenemos, y nos pasa en múltiples áreas, lo conversamos siempre en CONACYT, una de las cuestiones importantes y críticas de toda esta cuestión es el paso cero. Liz, una de las cuestiones que yo, bueno, mi recomendación es justamente estos espacios en los que la gente se pueda quitar la duda, pero también generar un grupo de investigación que permita hacer tres cuestiones importantes. Una, formar a las personas básicamente en cómo preparar un artículo, cómo hacer un instrumento de relevamiento, cómo presentar el resultado y cómo analizarlo, ¿verdad? Porque también es una cuestión, si yo digo, quiero hacer un ensayo sobre ciencias jurídicas, pero ¿qué va a ser lo interesante en ese ensayo? Entonces, tengo que formarme primero en cómo presentar mis resultados y en función de eso tener un espacio que me revise el documento, que no sea todavía una publicación, como de tutoría, de orientación, que me permita comprender el proceso. Eso hacen los grupos de investigación. Darle la oportunidad o el paso cero a través de la formación o la orientación inicial de que las personas participen en los procesos y que se animen efectivamente a hacerlo. Una de las cuestiones sobre esto que desarrollamos en Salamanca, que es importantísima, les puedo compartir el libro que sacamos al respecto, que es la coautoría. Uno se siente más confiado cuando es parte de un grupo de personas, autores de un documento, que haciéndolo solo, ¿verdad? Uno tiene experiencia o adquiere experiencia en un grupo, en un esfuerzo grupal, mucho más confiadamente que haciéndolo solo. Entonces, la coautoría en procesos de investigación puede, primero, desarrollar procesos de investigación mucho más amplios e interesantes y darle la oportunidad a las personas a sentirse parte de un proceso de investigación. Gracias, doctor. Gracias. Hay ya más preguntas. La doctora Rosa nos dice, Sí. Las revistas científicas, ¿cómo se registran o reconocen? ¿Cuál es el trámite? Ok. Hablemos de publicaciones, ¿verdad? Las publicaciones tienen carácter científico y no científico, ¿verdad? El carácter no científico es solamente la divulgación de la información en general. Cuando la investigación o la publicación es de carácter científico, tienen carácter de revista o puede tener otro nombre también, o papers, lo que sea. Las revistas tienen carácter impreso o en línea, propiamente. Una de las cuestiones iniciales que se tienen que hacer para presentar, por ejemplo, una revista en línea, es registrar, así como las obras impresas o un libro se registra un ISBN a nivel local, las revistas se registran a nivel internacional en Ginebra en el ISSN. Lo primero que hay que hacer es registrar un ISSN de una revista específica. Lo primero que se pide para registrar una revista a nivel internacional con un nombre también específico es que esta publicación tenga mínimamente 5 artículos en su primer número, ¿verdad? Esto va a permitir poner la revista en un estado de proceso de consolidación, ¿verdad? Que va a permitir decir, esta revista figura, existe en el mundo, tiene 5 artículos, se va a revisar. Una vez concluido el proceso, se le otorga un número que es
que es eterno, el número de la revista que se otorga desde Ginebra, desde el ISSN, a la publicación es eterna, tiene características específicas y se registran a nivel mundial. Lo que se busca es que la revista esté activa en forma permanente. Luego pasa de un estadio a otra a ser un estadio registrado, o sea, la revista existe y adquiere carácter científico en función de las características de los artículos que publique solamente, ¿verdad? Pero hay otra cuestión que son dos características claves del proceso científico, que son las revistas indexadas y revistas arbitradas, que son otras dos características. Yo puedo tener una revista de ciencias jurídicas que publique artículos que a criterio de un grupo editor o de un comité editor de la propia revista tengan relevancia, los artículos se publiquen y se compartan en forma gratuita. La característica principal de las revistas en básicamente todas las áreas, salvo las áreas de ingeniería, computación y ciencias médicas, que no se pagan, es compartir conocimiento sin costo, ¿verdad? Cuando sube el nivel de las revistas, el primero de los niveles es que la revista sea arbitrada. ¿Qué quiere decir esto? Una revista tiene un comité editorial que recibe los artículos y los pone a consideración de terceras personas fuera del equipo editorial que revisan cada uno de los artículos y dan su opinión respecto de estos artículos. Estas personas, terceras personas, se denominan árbitros de los artículos y el comité editorial de la revista considera las opiniones de estos profesionales, porque son personas referentes de los temas, y publican o no en función de estas opiniones que tienen las personas. ¿Se entiende? Esta característica le da la posición a la revista de científica arbitrada. Una vez que obtiene la característica de arbitrada, puede pasar a lo siguiente, que se denomina revista indexada. La revista indexada es que ya tiene un número de ISSN, tiene un equipo editorial que trabaja con el mismo, y segundo, tiene un equipo de árbitros que revisa los artículos, ¿ok? Cuando la sistematicidad en la publicación es ininterrumpida, o sea, la revista publica generalmente por lo menos 2 veces al año un número, y cada número tiene mínimamente 6 artículos publicados, la revista salta al siguiente nivel y una indexadora, una agencia internacional, toma la revista, revisa su contenido en todos los números que ha publicado. Generalmente las indexadoras consideran como mínimo 1 año de publicación o 2 como mínimo, y dice, estas características esta revista reúne características científicas mínimas, por ende puede ser parte de un índice de revistas, puede figurar en esta base de datos a nivel mundial. Esto lo que hace es generar mayor visibilidad de la revista en el contexto científico, en la comunidad académica. Esta indexación tiene un proceso casi geométrico, porque se busca que la revista vaya creciendo en la cantidad de indexaciones, pero también en la calidad de las indexaciones. Las indexaciones se clasifican en cuartiles, ¿verdad? De Q1 al Q4. El Q4 es del más bajo nivel y el Q1 es del más alto nivel, que se denomina indexación Scopus. Y lo que se busca es que las revistas vayan ganando antigüedad en sus publicaciones, sumen números publicados, que más gente tenga intenciones de publicar en estas revistas, pero que también los procesos de revisión de la calidad de los escritos sean mucho más exigentes que los iniciales que tuvo la revista. Esto permite elevar la calidad también de los resultados de los artículos que se publican y posicionar a la revista en indexadoras ubicadas en cuartiles más cercanos al 1. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más arriba en los cuartiles esté indexada una revista que es también arbitrada y de carácter científico, mucho mayor calidad tiene obviamente el artículo que se publique. No sé si me explico, Rosa Yambay. Sí.
La siguiente pregunta, doctor, pregunta la doctora Gloria Machuca, ¿qué factores, primeramente la doctora Rosa dice excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta es la doctora Gloria Machuca, ¿qué factores, según usted, influyen en que el paraguayo sea poco adepto a las investigaciones? Las oportunidades que existen para hacer investigación, eso es lo que no existe. A ver, cuando nosotros estudiamos en la universidad, cuando estudiamos en posgrado o lo que sea, son contados con los dedos los espacios en los que los mismos profesores incentivan la participación en procesos de investigación. Si yo hoy evaluara las oportunidades que yo tuve de hacer investigación y que efectivamente o me indujeron o me exigieron o tuve la voluntad de participar en un proceso de investigación, fueron contadas con los dedos de una mano, ¿ok? Entonces, necesariamente uno de los factores principales, ¿quién era la colega que habló? Gloria Machuca. Gloria Machuca. Gloria, una de las cuestiones principales que tendríamos que tener en cuenta es las oportunidades para generar espacios de participación de las personas en procesos de investigación. Y dos, la formación de las personas en hacer estos procesos de investigación. Si ustedes, bueno, en el proceso de acreditación de calidad, en los procesos de formación que hace la NEAES, por ejemplo, hay una línea de trabajo muy específica que se desarrolla ya en grado, que se denomina semilleros de investigación. Semillero de investigación es hacer el trabajo más básico de investigación con las personas que están en el primer curso de las carreras de grado. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar desde abajo la necesidad y la comprensión de hacer investigación. Imagínense, les doy un ejemplo claro de que hacemos investigación hace muchísimo más tiempo de lo que tenemos noción. Cuando estábamos en la escuela, se acordarán que en algún momento todos participamos en una feria de ciencias, ¿verdad? La feria de ciencias, ¿qué es lo que buscaba? Presentar algún trabajo de ciencias naturales desarrollado que fuera wow. Para los niños un esfuerzo gigantesco y para los papás que trabajaron mañana, tarde y noche fue más grande todavía el esfuerzo, ¿verdad? Pero el objetivo fue legitimar el esfuerzo del niño en el aula, mostrar la indagación que se hizo, mostrar el conocimiento y por sobre todo legitimar el proceso que desarrolla con orientación del profesor. Este es el formato más básico de hacer investigación. Si solamente eso se tradujera a todos los escenarios posteriores de la vida académica de una persona, tendríamos muchas más oportunidades de tener una noción más sólida de qué es lo que se espera de nosotros al hacer investigación o qué es lo que podemos lograr haciendo investigación, ¿verdad? Entonces, Gloria, te respondo y reitero, las oportunidades para hacer investigación y la formación para poder hacerla de una manera ordenada. Esos serían los factores claves. Sí, doctor. Aquí el doctor Justo Ramos consulta qué tan amplia debe ser la bibliografía a ser utilizada para nuestro ensayo. En realidad, las reglas del ensayo no están establecidas, pero le consulto, doctor, para un ensayo, la bibliografía, ¿qué tan amplia debe ser? A ver, de vuelta voy hacia atrás. El ensayo, un ensayo en particular, tiene, así como dice la doctora Liz, hay unas reglas específicas de publicación. Las reglas dicen, esto es lo que necesitamos, esta amplitud necesitamos del trabajo, este tipo de approach es el que necesitamos. Dentro del ensayo queda a criterio, obviamente, del investigador, decir, este es el objetivo que yo quiero hacer. Voy a hacer una revisión de literatura sobre casos de derechos humanos en la perspectiva de control de convencionalidad para comunidades indígenas. Y digo, ¿voy a hacer una revisión de conceptos o voy a hacer una revisión de casos específicos o voy a hacer revisión de sentencias y voy a estructurar un documento de aproximadamente unas 30 páginas, ¿verdad? Lo importante de las referencias no es la cantidad de la bibliografía. Aquí hay una cuestión importante que quiero mencionar, doctora Alex. Por favor, colegas, hablemos de referencias, no de bibliografía. Hablemos de referencias. ¿Por qué? Porque las fuentes de información son múltiples, ya no son solamente libros. Bibliografía se refiere solamente a libros. Entonces, el apartado dentro del ensayo tiene que mencionar referencias. Las referencias son aquellas fuentes consultadas y específicamente citadas dentro del ensayo. Si yo consulté 70 fuentes, 70 libros, ensayos, artículos y demás, pero no los cité todos, entonces voy a poner en las referencias solamente
aquellas que cité dentro de mi texto. Las demás son fuentes consultadas, porque de lo contrario voy a excederme en cantidad de referencias y eso no suma absolutamente nada. ¿Me explico? Entonces, lo importante es, 1, mencionar referencias que fueron efectivamente citadas dentro del texto. 2, la actualidad de las referencias es importantísima. Mi recomendación para temas de ciencias jurídicas es no sobrepasar 5 años de antigüedad en la revisión de la literatura, ¿ok? Pero con la salvedad de que existen temáticas específicas, sin ningún problema se puede incorporar. A lo que me refiero con la actualidad es que las referencias, por sobre todo en cuanto a otras investigaciones, artículos científicos y demás, deberían ser lo más nuevo, lo más actualizado posible, ¿ah? Y respetando obviamente por lo menos 5 años de antigüedad, que es un punto de referencia importante. ¿Está bien? No es necesario mencionar, por ejemplo, libros de metodología, libros de estadística, no es necesario. A no ser que los datos o la información haya sido citada, no es necesario poner en la referencia. Si yo utilizo libros de cabecera del derecho, sí los menciono, obviamente, ¿verdad? Aunque tenga más de 5 años, eso no es ningún inconveniente, pero siempre que el texto haya sido citado dentro del ensayo, ¿sí? La doctora Rosa comenta ahí, webgrafía también, dice. Claro, webgrafía es un formato específico en el que están desarrollados los artículos nada más, ¿verdad? Pero por eso hablo yo de referencias, que es la que aúna, digamos, todos los formatos específicos de fuentes secundarias que están disponibles en artículos, en base de datos, en libros y en otros formatos específicos, ¿sí? La última pregunta, doctor, es de Yanira Villalba, la doctora de Yanira Villalba. Doctor, Sí. ¿la formación académica universitaria influye después en la generación del conocimiento y elaboración de trabajos científicos en materia de derecho o de la ciencia jurídica? Y en su caso, ¿qué estrategias se pueden utilizar para fomentar la elaboración de trabajos científicos posteriormente ya en carácter de profesionales del derecho? Mira, ¿cómo dijo ¿qué se llama la colega? Sí, de Yanira Villalba. De Yanira. Mira, Yanira, tu pregunta es maravillosa. Ojalá tuviera todas las respuestas para poder decírtelas. No obstante, en la experiencia que me ocupo hasta hoy trabajar, lo más importante es generar los espacios de formación, primero. Segundo, ofrecer formatos de publicación que permitan que la gente que está trabajando en áreas específicas y que maneje información sobre sus temas, escriba sobre sus prácticas. Una de las cuestiones básicas que nosotros no hacemos es sistematizar nuestras prácticas. Tenemos miles de sentencias frente a nosotros, tenemos muchísimos expedientes, pero nunca nos sentamos a hacer una abstracción sobre nuestra práctica y sobre la información que manejamos de los temas que día a día tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Una práctica interesante es ofrecer estos espacios, que alguna institución desarrolle de alguna manera un espacio de sistematización de las prácticas. Por eso es que existen, por ejemplo, libros que se escriben por partes, que diferentes grupos escriben capítulos de libros, porque lo importante es generar los espacios. Que si nosotros decimos, por ejemplo, hoy, cerramos un libro de metodología o cerramos un artículo, entre todos escribimos una revisión de literatura sobre metodología de investigación en ciencias jurídicas. Imagínense que conformamos un equipo de trabajo y hacemos una encuesta entre nosotros nomás, una encuesta de opinión y escribimos un artículo. Qué lindo sería. Y es una oportunidad de generar. La única forma de Yamira es escribir sobre nuestras prácticas, porque si tenemos que aprender o seleccionar unos temas y dedicarnos a la investigación en un tema específico, en forma paralela a lo que ya estamos haciendo actualmente, es muy difícil. Mi recomendación muy personal es desarrollar investigación o por lo menos un esfuerzo mínimo de sistematizar nuestras prácticas en los temas en los que estamos diariamente y en los que manejamos información. Y esto puede ser no necesariamente y únicamente a través de un artículo o de un ensayo cumpliendo unas reglas, sino podría ser a través de un foro, podría ser a través de
un blog, podría ser a través de un diario, podría ser en múltiples formatos que nos permitan ir de alguna forma ordenada generando un libro, una bitácora, un diario de cosas que al finalizar un periodo, por ejemplo, escribo sobre mis prácticas en forma diaria, sobre este tema, y a fin de año escribo un ensayo sobre ello. Es una indagación de un año de trabajo, o escribo sobre las experiencias de mis funcionarios en un año, o sobre la formación del personal en un año, y tengo un ensayo. Es cuestión de sentarnos a hablar. Yo me ofrezco con muchísimo gusto a sentarme con ustedes a hablar sobre temas diferentes que pudieran tener interés de escribir. Yo les ayudo a tomar un formato y escribir. La única forma de aprender en este tema de la publicación y escribir un artículo es haciendo un artículo, escribiendo un ensayo. La única forma de saber si lo estoy haciendo bien es que alguien más lo lea. Remitirle el artículo a Liz Lobo o a Silvia y decirle, mira, léeme el artículo, decime lo que quieras decirme, pero decímelo. ¿Se entiende? Esa debería ser la temática de trabajo. Gracias, doctor. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta, ya hemos desarrollado todo. Le queremos agradecer, un gusto, un placer. Ojalá podamos repetir, doctor. Muchos de los colegas están en etapas de defensa de tesis, están llevando programas de doctorado, de maestrías, y la verdad que es bastante interesante, a más de la elaboración del ensayo Claro. que lanza la inducción, que como usted dice, la cuestión es comenzar a escribir. Me pareció muy interesante lo que recomendaba respecto a qué escribir, y escribamos de lo que hacemos, ¿verdad? Por ahí comenzar. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, un placer. Gracias, colegas. Vamos a quitar una foto. Le pedimos a todos que habiliten su cámara para quitar una foto grupal.